Hola a todos, en este vídeo os voy a enseñar 10 life hacks que todo estudiante debería conocer, por lo tanto os va a hacer vuestra vida un poquito más fácil y además también os va a salvar de algún apuro si os falta alguna cosilla que otra. Así que nada, espero que os guste y vamos a empezar. Life hack número 1. ¿Cuántas veces nos ha pasado que tenemos que entregar un trabajo, una tarea o unos deberes y tiene varias páginas, pero se nos ha olvidado los clips en casa o estas pincitas que se pueden también sujetar los papeles o incluso la grapadora? Bien, pues si no tenemos nada de eso, lo que podemos hacer es en la esquina superior de la izquierda, con un cúter o con unas tijeritas, vamos a hacer un pequeño corte de esta forma en diagonal y simplemente vamos a tomar las puntas y por la parte de atrás vamos a meter todas las puntas dentro de este huequecito hacia adelante. De esta forma todas las hojitas se van a quedar juntas y así no se nos va a salir ninguna otra y se la podemos entregar perfectamente nuestro trabajo o tarea al profesor. Life hack número 2. En este caso os voy a enseñar cómo hacer círculos que normalmente tenemos que hacer a mano alzada, pero como veis nunca nos sale un círculo perfecto y eso la verdad es que da mucha rabia. Bien, pues os voy a enseñar dos maneras diferentes y en ninguna de ellas vamos a necesitar ningún compás. Bien, pues la primera forma es utilizando un lápiz y un bolígrafo y los tenemos que cruzar de esta forma. Después vamos a apoyar la parte del lápiz en el centro y con el boli vamos a ir trazando el círculo. Lo único que tenemos que hacer es ir girando la hojita pero dejando el lápiz en el centro. Ahora simplemente borramos la marca que ha dejado el lápiz en el centro y listo. La siguiente forma, si solo tenemos un lápiz o un bolígrafo y no tenemos dos para poder hacer el círculo, otra cosa que podemos hacer es utilizar nuestra propia mano. Tenemos que apoyar el nudillo de nuestro dedo anular en el centro de la hojita y después vamos a girar simplemente la hojita de esta forma para que el bolígrafo solo vaya trazando el círculo. Y listo, como veis aquí os dejo estas dos formas súper facilitas y rápidas de hacer un círculo perfecto. Life hack número 3. Qué rabia da cuando queremos introducir un USB dentro de nuestro portátil o laptop y no lo introducimos correctamente porque tenemos que estar todo el rato jugando a ver cómo es la posición correcta. Bien, pues una forma muy facilita de hacer que esto no nos ocurra más es tomar un rotulador permanente del color que sea y vamos a pintar la parte de arriba del USB. Así, simplemente viéndolo desde arriba vamos a saber cuál es la posición correcta, porque sabemos que la parte colorida tiene que estar en la parte de arriba y la otra que está sin pintar hacia abajo. Así, si vosotros tenéis un USB normal, porque en mi caso es el del gatito y es más fácil, pues si tenemos uno clásico normal vamos a saber enseguida cómo lo tenemos que posicionar. Life hack número 4. Si queremos escuchar música pero nuestro teléfono no suena demasiado fuerte, lo único que tenemos que hacer es introducir nuestro teléfono móvil dentro de un vaso o un botecito así de cristal que sea bastante ancho y listo, tendréis un altavoz casero súper fácil y rápido. Life hack número 5. ¿Qué podemos hacer si estamos en el colegio o la escuela y tenemos que hacer líneas rectas pero no tenemos una regla para ello? Si lo queremos hacer a mano alzada seguramente nos van a salir las líneas torcidas, como por ejemplo a mí, que nunca me salen totalmente rectas, así que os voy a enseñar una forma muy facilito de hacerlo. Lo único que tenemos que tener es otro lápiz o bolígrafo, lo vamos a apoyar y esto nos va a servir como regla. Como veis aquí he utilizado un bolígrafo y un lápiz y sirven los dos perfectamente. Así que listo, ya podemos hacer nuestras líneas rectas sin tener que arriesgarnos a hacerlas a mano alzada. Life hack número 6. Cuando somos estudiantes lo más importante es la organización y para ello lo más importante es tener una agenda. Pero es verdad que con la agenda muchas veces no podemos tener una visión global de todo el mes para saber más o menos cuándo podemos ir estudiando cada cosa, así que os voy a enseñar cómo hacer muy fácilmente un organizador mensual para que podamos ver las cosas con mucha más antelación y mucho mejor. Hacemos una pequeña división en la parte de arriba donde irá el título y después hacemos 4 secciones bastante anchitas del mismo tamaño y otra vez dejamos otra sección más estrechita en la parte de abajo de la hoja. Mi hoja de ancho mide 30 centímetros, así que la voy a dividir en 7 días de la semana para saber cómo de ancho tengo que hacer cada día.
En mi caso ha salido 4,2 centímetros, así que simplemente voy a ir haciendo marcas a los 4,2 centímetros para tener todos los días exactamente de la misma anchura. Nos tiene que quedar algo así y ahora en la parte de arriba, en estos 7 huequecitos, vamos a ir escribiendo los días de la semana: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y ahora vamos a ir escribiendo el numerito de los días. En este caso lo he hecho del mes de septiembre, así que he empezado con el día 4, ya que los otros 3 días pues estarían en el mesario anterior. Así que bueno, pues como veis ya los tengo aquí todos hasta el último día del mes. Después en la parte de abajo voy a ir quitando las líneas en vertical que habíamos hecho con el lápiz. Y este espacio de aquí abajo lo vamos a utilizar como notas, es decir, si tenemos que apuntar algo exacto que tenemos que hacer ese mes pero no tenemos un día exacto, pues lo podemos poner ahí abajo. Yo por ejemplo aquí he puesto ir haciendo el trabajo de historia, que sería para el mes siguiente. Y bueno, pues ahora ya con diferentes colores vamos a ir escribiendo todas las cositas que tengamos en el mes. Por ejemplo, para los exámenes he utilizado un rotulador de color rojo o rosa. Después, si tenéis que entregar algún trabajo o tenéis que hacer alguna exposición o cualquier cosa, pues también lo podéis ir apuntando en esos días que lo tenéis apuntado todo en la agenda, pero lo vais pasando al mesario con diferentes colores. Y como veis, así tenemos una visión mucho más global de todo lo que tenemos en ese mes y nos podremos organizar mucho mejor. Lifehack número 7. Si vuestros auriculares como los míos se enredan muchísimo y queremos hacer algún soporte rápido y fácil, pues os voy a enseñar uno muy rapidito y donde vamos a necesitar simplemente 2 pinzas para la ropa y un poquito de silicona caliente. Bien, pues vamos a poner silicona caliente, silicona fría, lo que queráis, en uno de los lados de una de las pinzas, en mi caso la de color rosa. Y después vamos a pegar la otra, que puede ser del mismo color o de otro color, pero justo al revés, de esta forma, que una esté hacia arriba y la otra hacia abajo. Esperamos que la silicona caliente se seque y después vamos a ir poniendo nuestros auriculares. Empezamos poniendo la parte de los cascos, enganchándolo en una de las pinzas, en la parte que se cierra, y después ponemos el cable por la parte de atrás y lo vamos a ir enrollando entre las dos partes abiertas de las pinzas. Cuando hemos llegado al final del cable, vamos a enganchar el otro extremo en la otra pinza y listo, simplemente enganchamos un poquito el conector y ya está. Lifehack número 8. ¿Cuántas veces nos ha pasado que nos queremos poner nuestra prenda favorita, pero ya es un poquito vieja de tanto usarla y normalmente le salen del roce estas típicas bolitas o pelotillas en la ropa? Para eliminarlas y darles un toque nuevo a la prenda, lo único que vamos a necesitar es una cuchilla de afeitar, que os aconsejo que sea nueva y que solamente la utilicéis para estos casos, para renovar nuestra ropita. Y vamos a ir pasándola por encima de la prenda sin apretar mucho, porque si apretamos demasiado se va a cortar. Así que muy flojito vamos a ir quitando todas estas bolitas o pelotillas y listo, ya veréis cómo queda un resultado increíble. Y yo la verdad es que este truco lo he ido haciendo durante toda mi vida, así que lo quería compartir con vosotros porque la verdad es que da unos resultados increíbles y renovamos fácilmente nuestras prendas favoritas o incluso los uniformes, que de un año a otro, si nos toca volver a utilizarlas, para no comprar un uniforme nuevo porque el nuestro ya parece un poquito gastado, pues hacemos estos simples truquitos que nos va a venir genial. Lifehack número 9. Siempre da un montón de rabia tener que despegar etiquetas de cualquier material escolar. En este caso es una goma eva, pero puede ser cualquier cosa que tiene unas etiquetas que las pegan muchísimo, pero cuando queremos despegarlas se despegan fatal, se rompen y no queda un resultado bonito. Así que os voy a enseñar un truco muy facilito, que es simplemente utilizar un secador. Lo vamos a tener que poner a máxima temperatura y simplemente lo vamos a ir echando por encima de la etiqueta, y así con el calor del secador el pegamento de la etiqueta se va haciendo más blandito, con lo cual va a ser muchísimo más fácil despegarla y va a quedar un resultado muy bonito. Lifehack número 10. En
este último life hack os voy a enseñar cómo hacer una base o soporte de refrigeración para nuestro ordenador portátil o laptop casero. Lo único que vamos a necesitar son 2 tenedores y una cinta adhesiva. En mi caso he elegido esta con brillantina o purpurina para que sea más bonito, pero podéis utilizar cualquiera que tengáis. Bien, lo único que vamos a hacer es tomar un trocito de cinta adhesiva y lo vamos a poner tanto en la parte de arriba del tenedor, en esta parte más abultadita, como en la parte de abajo. La cinta adhesiva se la ponemos para que nuestro ordenador portátil no se resbale. Esto lo haremos con los 2 tenedores y ahora simplemente vamos a tener que poner nuestro ordenador portátil encima de esta forma, dejando la parte más anchita en la parte de atrás, y así podemos utilizar nuestra laptop todo lo que queramos y no se nos va a calentar tanto como si estuviese directamente puesto sobre la mesa. Así también vamos a tener un poquito más de inclinación para escribir mucho mejor. Y listo chicos, aquí acaba todos los life hacks que os quería enseñar en el vídeo de hoy, que todo estudiante debería saber porque creo que nos facilita un poquito más la vida. Así que nada, si os gustan este tipo de vídeos, dejádmelo en los comentarios y dadle like a este vídeo para yo saberlo. Yo desde aquí os mando un besazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Adiós, bechis!